¿Listo? A ver, entonces retomo la idea. Entonces, la idea es la siguiente, miren. Voy a compartir esto. Y bueno, aquí tiene mucho que ver este concepto de elasticidad aquí, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos que al principio me mandaban a hacer esto con una elasticidad del 100%, es decir, es 100% elástica. Sin embargo, así sea 100% elástica, la energía cinética, en este caso, Profe, creo que no estaba compartiendo. perdón, perdón. Ahí, ¿listo? Entonces tenemos en este caso, miren, pues todos los valores antes y después de la colisión. Entonces, tengo la velocidad antes de uno y de 2, por tanto, tengo su energía cinética. ¿Por qué? Porque la energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado en uno y un medio de masa por velocidad al cuadrado en 2. La energía cinética de las dos antes, ¿cierto? Y tengo la energía cinética de las dos después. Donde la energía cinética de uno es 1.5 por la masa, ¿cierto? Y la energía cinética de 2 es un medio de la masa, que en este caso es 1.5 por la velocidad al cuadrado, 0.32. Ahora, lo que yo los mandaba a hacer era que nosotros podríamos comprobar que aquí existen los principios de conservación, tanto del momentum como de la energía. Pero efectivamente, como lo decía Selene, si ella suma las energías antes y las energías después, creo que le daba en una 1.19 y en la otra 1.32. ¿Sí está bien, Selene, o no? Selene, ¿ya entró Selene o no? Sí, en lo que le dije, sí, pero 1.19 y 1.32 te daba, ¿cierto? sí, pero Ya. 1.19 te daba antes o después. en la inicial, La inicial era 1.19 y después de la colisión te daba 1.32. 1.34. 1.34. Entonces, miren, digamos que se admite ese tipo de cosas. Lo que pasa es que no hemos mirado esta clase, pero se admite este tipo de cosas es porque en realidad cuando hay un choque se pueden producir dos tipos de choques, elásticos o inelásticos, ¿cierto? Cuando hay un choque, parte de la energía se convierte en calor aquí. No es que se pierda la energía, sino que parte de la energía se convierte en calor. Por eso es que no da exactamente la misma energía al inicio que al final, pero no es porque se deje de conservar, no es porque se deje de presentar el principio de conservación de la energía, sino que la energía que queda faltando es porque parte de la energía después del choque se convierte en calor. A eso en realidad se le llama energías internas, ¿cierto? O fuerzas internas o interacciones internas. Pero eso uno pues, lo miraría a nivel molecular o a nivel de los átomos de estas dos bolitas. Y parte de esa energía es la que se convierte en calor. Entonces, por ejemplo, una de las preguntas que alguna vez yo hacía era, bueno, si el principio de conservación de la energía se debe dar, ¿cuánta energía se convirtió en calor? Entonces uno decía, bueno, entonces es lo que queda faltando para que estas dos magnitudes sean iguales. ¿Sí me hago entender o no? Pero el principio de conservación del momentum sí se debe dar. Entonces lo rebobino, ¿cierto? Rebobino.
Entonces, miren cuánto es el momentum antes. 0,52 del 1. Hazme esta suma, Selene. 0,52 más 1,06. ¿Cuánto es? 1,58, ¿cierto? Sí, Eso es antes. Y si lo hago después, ¿cuánto daría? Ah, pero es que aquí está sin magnitudes, ¿no? Porque aquí en realidad también debería dar las magnitudes. ¿Cuánto es 0,75 más 0,50? 1.25. 1,25 a 0,58 que daba antes, pues en realidad en esta aplicación. Pero miren, aquí la idea es que la cantidad de movimiento antes y la cantidad de movimiento después, esa sí debe dar exacta, porque esa no tiene nada que ver con las energías internas, ¿no? Entonces, en este caso, pues ustedes lo que van a hacer es escribir esas magnitudes, pero con sus magnitudes en X y en Y para saber si esto les da. Hazme esta operación, Selene. ¿Será que está calculando mal esto? ¿Tienes una calculadora ahí? Sí, Hazme 0,674 al cuadrado. ¿con menos o en No, no, positivo? no. Pues como es al cuadrado, se va a Ah, quitar. sí. Ah, 0,674 al cuadrado ujú, más 0,331 al cuadrado. ujú. Raíz cuadrada. 0. ¿Ya eso la raíz? Sí, raíz cuadrada. Estoy sacándole la magnitud. Ah, ya sí. 0.75. 0,75. Está bien. Y haz la otra, esta. 0,424 Ujú, al cuadrado. más 0,269. Ujú. 0.50. 0,50. Entonces, esta parte está bien. Si yo sumo estas dos cosas, ¿cuánto me daría? Me daría 1,25. 25. Hagámosla antes. Entonces, ahí está. Entonces, aquí 0,5 al cuadrado, 0,500 al cuadrado, más 0,15 al cuadrado. 0.52. 0,52. Y 0,750 al cuadrado, más 0,750 al cuadrado. Uno 0.6. Aquí está. Está bien calculada, sí está calculando bien. Entonces, la cantidad de movimiento antes, ¿cierto? La suma de las cantidades de movimiento antes debe ser igual a la suma de las cantidades de movimiento después. Entonces, la suma de cantidades de movimiento antes debe ser igual a la suma de cantidades de movimiento después. No sería igual. No sea, no da igual, ¿no? Qué Mm-mm. raro. Y es por mucho, ¿no? Sí, la de antes da 1.58 y la después 1.25. 1,58, no, claro, no, es harto. ¿Dónde estará haciendo mal este programa? No le veo, no le veo. Si cambiamos de masas, a ver, ¿será que todo lo está haciendo mal?
Pero, profe, por ejemplo, yo ahorita hice otra, bueno, le tomé otros decimales a las mías y las energías, sí, Si se conserva, sí, pues sí, similarmente. sí, ¿no? Es que tiene que dar, porque si no, acabamos de descubrir, de revolucionar la física, si no diera. A ver, entonces, antes, ahí está. La cantidad de movimientos sería uno y uno 2 45 daría la suma de estos dos antes, ¿no? 2 45. Y aquí daría cuánto, uno y uno 2. Ahí sí ya da más parecido, ¿no? Como 2,41 daría eso, ¿sí o no? Sí, Sí, ¿no? 1,13 más 1,28. sí, 1,41. Eso. Sí, entonces, ¿saben qué? Entonces no es para cualquier par de masas. Toca buscar, digamos, las masas que más se les parezcan para que les trate de dar o traten de comprobar el principio de conservación de la energía. Bueno, entonces sí Profe, bajémosle, no hagamos 5, hagamos 3 nomás. ¿Les parece? Ejemplo, esa sí da, esta con esta sí da, ¿verdad? Con uno y con dos sí da, perfectamente. Pero Profe, me parece por raro. ejemplo, en las masas que yo tomé, la energía, pues ya cogiéndole otros decimales, sí me da de 1,33. Pero en el momentum sí quedan como diferentes, de 3,13 inicial a 2,97 final. O sea, sí están cercanos, pero igual, pues no son iguales. No, pero me interesa más es que lleguen al principio de conservación del momento, porque lo de las energías sí se puede explicar con lo de la energía interna, ¿sí me entiendes? Pero Sí, esta parte sí tiene que dar o tiene que dar, entonces toca buscar estas masas de tal forma de que den. O sea, hacer unos 3 ensayos, pero que el momentum antes sea igual al momentum después, porque de eso es lo que se trata el laboratorio, pues, de conservación del momento. profe, entonces, según eso, deberían de ser como masas, o sea, masas que sean cercanas entre sí, porque, por ejemplo, en la anterior que tenía Juli o eso que tengo yo tengo una que tiene más baja, de 1,3, y la otra que es más alta, de 2,5. Entonces, la de 1,3, que es la que se está moviendo y la que va a chocar, a la que está quieta, pues va a perder un poco del momentum al chocar con una masa grande, la cual va a ser más difícil de mover. No, es que en el momentum no se pierde, no se puede perder. El momentum se conserva, es decir, lo que pierde, digamos, sí, se podría decir que lo que pierde el uno lo gana el otro, pero nunca se va a perder cantidad de movimiento. Cambio energía, energía sí es más entendible en la física que se transforme en otra cosa, no que se pierda, pero que se transforme en otra cosa. Y en lo que se suele transformar normalmente es en calor. Por ejemplo, cuando tú frotas tu mano sobre una superficie, pues obviamente se empieza a calentar tu mano. Entonces ahí lo que estás haciendo es, digamos, transformando otro tipo de energía, tu energía cinética del movimiento de la mano a calor en tu propia mano. Eso sí es muy entendible y es muy, digamos, mm, real que pasa, ¿cierto? Pero el principio de conservación del momentum, precisamente, lo que me dice es que siempre, siempre, la cantidad de movimiento se debe conservar. Es decir, la cantidad de movimiento antes de un choque debe ser exactamente igual a la cantidad de movimiento después del choque. ¿Sí me hago entender, Selena? Sí, profe. De hecho, aquí, ¿sabes por qué? Es que, digamos,
falla es porque uno no es capaz de tomar todas los, digamos, los decimales que esto me presenta. Porque ¿de dónde sale este 1.23? Eso sale de sacar las componentes del vector, ¿sí? Es decir, aquí lo que hacen es descomponer este vector, sacar con el ángulo, entonces sacan el seno. ¿Te acuerdas de esta fórmula que yo les daba acá al principio? De esta, eso depende del ángulo de impacto, mira, con esta fórmula. Depende de este seno. Entonces, al sacar el seno de ese ángulo, de eso salen esas componentes. Entonces, no es que no sean iguales, sino que lo que pasa es que no tenemos como la capacidad de tomar todos esos decimales. Pero pues con una buena aproximación sí se da. Pero miremoslo, por ejemplo, cuando no tienen esos ángulos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando no tienen esos ángulos, hagámoslo aquí, ¿cierto? Cuando no tienen esos ángulos, miremos los datos de la cantidad de movimiento. Mira, por ejemplo, aquí, 0.5 es la cantidad de movimiento antes de esta. Y la cantidad de movimiento de esta es 0. Entonces, la suma de las dos, ¿cuánto vale? 0.5. Ahora hagámoslos y frenemos. Mira que si yo hago la cantidad de movimiento de la una, que vale 0.25, más la cantidad de movimiento de la 2, que ahora vale 0.75, ¿cuánto me vuelve a dar? 0.5. 0,5. Ahí se mira, pues ahí si no falla para nada, es porque precisamente aquí yo no tengo ángulos de por medio. ¿Sí me entiendes? O sea, esos valores decimales que no cuadran, a veces es porque no somos capaces de tomar todos los decimales. Es por eso nada más. Pero el principio de conservación de la cantidad de movimiento tiene que darse, pues, porque si no estamos, mejor dicho, estaríamos hechos si no se diera. Bueno, entonces los ejemplos que ustedes hagan, eh, por favor, tratemos de mirar eso. Entonces aquí también en esto, en una dimensión, también se puede mirar. Profe, entonces que se aproximen en cuánto. No, pues no es tan exacto, pero, o sea, pero pues por ejemplo, si me dices la una me dio 1,5 y la otra me dio 1,1, pues ya está muy lejano. Pero si me dices la una me dio 1,50 y la otra me dio 1,42, 43, bueno, ahí ya está cercano. ¿Sí me entiendes? Sí, Sí, ¿no? Bueno. Bueno, otra forma de hacerlo. Eso. Ahí está la solución de todo. Claro, me olvidaba del pedacito este. Otra forma de hacerlo es con errores, pues para eso es el error, precisamente. Pues porque aquí, por ejemplo, a ti te va a dar una energía, ¿sí o no? Supongamos que te dé 1.28, más o menos 0.12, supongamos. ¿Sí me hago entender, Serena? Escribe ese valor, por favor, Selene. 1.28 más o menos 0.12. Supongamos que nos diera eso después de hacer todos los cálculos de energía. ¿Listo? Selene. sí, profe, ya. Y la final, supongamos que te diera no tan parecida. Entonces, la final que te diera 1. Supongamos 19. No dice no, pero pues 1.28 a 1.19 está bastante lejos. Pero te dio más o menos, supongamos, eh, más o menos 0.35. Entonces, si tú le sumas o le restas a esta cantidad de energía acá y la comparas con la suma o resta de energía, sí pueden llegar a coincidir. ¿Sí me hago entender esa partecita o no? Sí,
¿sí? Porque te queda, la energía te queda con un margen de error. Y ese margen de error es lo que te permite establecer si coinciden o no coinciden. Lo mismo que con la cantidad de movimiento, te queda con un margen de error. Y ese margen de error es lo que te permite coincidir, determinar si se conservan o no se conservan. Claro, ahí está la solución de todo, sin ponerme a sufrir si me da o no me da tan exacto. ¿Sí es claro, chicos, o no? Profe, yo me perdí con lo último. Ya, escribe Mara en tu cuaderno donde tengas, escribe esta cantidad. ¿Listo, Mara? ¿Tú hiciste el ejercicio, Mara, o no? Sí, es que como me perdí un poco, lo tengo incompleto. Me A falta ver, calcular la energía. bueno, pero dime la cantidad de movimiento que te dio, Mara. No, ¿Tampoco? no, o sea, exactamente cuál es el o sea, el P inicial El o P, cuál. el P inicial y el P final, pues. Ok, a ver. Mejor dicho, hagamos tu ejercicio, Mara, más bien. ¿Listo? Lo voy a hacer acá. Lo voy a hacer en avanzado. Lo malo es que, pues, no podemos trabajar con errores, porque si no, sí, tal vez sí nos diera. Dame tu masa, Mara. Cualquiera. La masa 1 es 1,5. A ver, entonces, vamos acá. Menos datos. La masa 1, 1,5. Listo, Mara. La masa 2, ¿cuánto es? 2,5. 2,5. Listo, ahí están tus datos, ¿cierto, Mara? Sí. Entonces, en tus datos tú tienes esto, tú tienes la cantidad de movimiento inicial. ¿Cuánto valdría la cantidad de movimiento inicial para ti, Mara? Valdría de 1, 1,57, ¿cierto? Ujú. Escribe 1,57 más o menos 0,01. ¿Sí, no? Sí. Es la Ujú. cantidad de movimiento 1. Y la cantidad de movimiento inicial de 2 es 1,77 más o menos 0,01. Sí, Pip. ¿Alguien tiene por ahí la aplicación de propagación de errores? ¿No? Bueno, si sumamos esas dos cosas con error, Mara, ¿cuánto nos daría? Hagámoslo sin error nomás. Pues entonces daría 2,3 punto algo da eso, ¿no? 1,57 más Da 1,77. 3.34. 3,34. ¿Lo tienes con error de pronto? No. No, profe, solo con ¿No? la calculadora. Bueno, 3,34 te da al inicio, Mara. Entonces, supongamos que nos diera un error más o menos de unos 0,04, pongamos, más o menos eso. 3,34 más o menos Profe, un error de 0. Dime. acá yo ya la encontré. Ajá, ¿cuánto Entonces, si damos? quiere, la vamos haciendo Ajá, eso, con hagámoslo, una vez. hagámoslo. ¿Cuánto nos da eso con error? Eso con error da 3,340 más o menos 0,014. 0,0. Como acá tengo tres decimales, 0,01 me quedaría. 3,340 más o menos 0,01. Eso es lo que te da al inicio, ¿no, Mara? Sí. ¿Listo? Ahora vamos al final. Entonces vamos al final. Le doy a ejecutar. Profe, Choca. o Cuéntame. sea, en esa aplicación simplemente hay que sumarle el momento de la masa 1 con el de la 2 y el error.
Sí, señora. ¿No da eso o qué? Pues da el 340, pero el error no da el que dijo de 0. ¿Cuánto da el error? Pues da. ¿Cuánto dijo el anterior? Qué pena. 0.014, por eso lo dejé con 3 decimales, que es 0.01. Ah, no, sí. Sí, es ese. Sí, ¿no? Bien. Ahora miremos el momentum final. El momentum final me da 1.51 más o menos 0.01 más 1.85 más o menos 0.01. ¿Cuánto es eso? Da 3,36 más o menos 0,01. 0,01. ¿Cierto? Entonces, miren aquí. Si yo, por ejemplo, el P final lo aproximo a 2 decimales, me da exactico. Porque me da 3,340 y el otro 3.336. Si yo lo aproximaría a 2 decimales nomás, me queda exactamente el P inicial igual al P final. ¿Sí se dan cuenta o no? Que eso depende desde el número de decimales. A eso me refería que yo me puedo mover con el error. ¿Sí se dan cuenta o no? Chicos, Sí, profe. o sea, lo que hay que comprobar es precisamente eso, que el momentum inicial debe ser igual al momentum final. Y el momentum inicial me está dando 3.340, más o menos 0.01. Y el momentum final me está dando 3.36, más o menos 0.001. Pero entonces, si yo el momentum inicial lo dejo con 2 decimales, ¿cómo me queda? 3.34. Y lo igualo con el momentum final, pero con 2 decimales, ¿cuánto me queda? 3.34. O sea que ahí ya quedaría resuelto el problemita. ¿Esa era la pregunta, Mara, o no? ¿O qué era que me preguntabas? Sí, era más o menos qué tengo que tener en cuenta para escoger las masas. Ya. Pues en realidad, yo no sé por qué justo en ese problema no nos dio, Oli, pero sí tiene que dar, ¿no? O sea, esta simulación yo la veo bien hecha, yo no sé por qué con unas masas funciona y con otras no. Pues para mí, ¿cuáles eran las masas? ¿O sería que estábamos haciendo mal algo, ¿eh? Eran 0,5 y 1.5, ¿no era? No sé qué era que estábamos haciendo mal porque pues debería dar con cualquier par de masas esto. ¿Esas como que eran? A ver, aquí antes al inicio daría 1.61 y después, pero no, pero eso está loco esto. Rebobinar. Ahí. Entonces al inicio daría 0.52, 1.58. Si sumo estos dos, 1.58. Qué loco. No se chocan estos dos, no, no eran esas. Esto se ha podido mover también. No, aquí está también. No me había dado cuenta de eso.
Esto se ha podido mover las velocidades también, ¿no? Es decir, uno puede mover el vector velocidad desde el gráfico, mira. Entonces, uno puede hacer que esto se choque cuando uno quiera. Entonces, por ejemplo, no importa el valor de las masas, yo le puedo dar cualquiera, así no se vayan a... Y entonces ahí yo hago que se choquen. Y de hecho puedo hacer la velocidad más grande o más pequeña. Por tanto va cambiando el momento. Y eso sería todo. Claro, ahí sí se choca. Eso sería todo. Claro, ahí ya controlando eso yo pensé que no se podía controlar. Entonces ya puedo colocar valores exactos si quiero. Entonces miren, por ejemplo, yo coloco una velocidad de 1, por ejemplo, aquí. O un momento, trabajemos con los momentos. Más o menos ahí, de 1. ¿Cierto? Ya coloquémosle un momento ahí de 6, lo voy a tratar de dejar. Difícil. Un momento. Queda exactico 6. Bueno, ahí. Entonces, el momento inicial de estas dos, pongámosle aquí. El momento inicial de estas dos es ahí. El momento inicial de esas dos es 8. ¿Cierto? Ay, perdón. Muy rápido. Y el momentum final de las dos es aproximadamente 8. Pues no, ni tanto. Daría 7.87. Eso es lo que no me cuadra a mí, que con unas masas sí da y que con otras masas no da. Profe, pero ahí también queda como alejado. ¿Cómo así, Alejandro? Pues, o sea, si el valor, el inicial quedaba como Por 8 eso. y el otro da Por 7,80 eso y... es lo que digo, que no me cuadra es eso, que con unas masas sí da y que con otras masas no da, ¿no? No está funcionando bien esta aplicación, por eso. Se me hace muy raro que con unas sí, que con otras no. Bueno, listo. Pero de todas formas, la idea es el concepto aquí y pues traten de buscar masas en las cuales pues ustedes miren que, que sí la conservación del momentum se presente. Porque como les digo, la guía es precisamente de eso, ¿no? De, ojo con eso, de colisiones en una y dos dimensiones, pero lo que nosotros queremos es precisamente estudiar los choques, pero con la conservación del momento. Ese es como nuestro objetivo. ¿Ok? Entonces hay que tratar de buscar, pues no debería hacerse así, la verdad, pues no me decepciona el programita porque pues uno debería poderle colocar cualquier par de masas y ya. O sea, tendría que funcionar con cualquiera. Pero, pues no sé, no, al parecer no funciona de la mejor manera. Y tratar de jugar con este concepto de elasticidad. ¿Para qué? Pues para que le vayan moviendo a esto y traten de mirar qué tanto va afectando la conservación del momento. Ese es como el objetivo del laboratorio. ¿Listo, chicos? Pues me disculpo porque no vio. Cuéntame, Mara. Para la parte de la energía hacemos lo mismo de la fórmula de energía, sumamos primero de la masa, 1 medio de la masa 1 más velocidad 1 a la 2, digo por velocidad 1 a la 2, más masa, o sea, ambas masas,
o tomamos primero energía 1 con los valores de la masa 1 y después energía 2 con los valores de la masa 2. Lo puedes hacer por separado, pero a mí me gusta más que lo hagas como en la unión. Es decir, lo mismo que uno hace con el momentum. La suma de las energías al inicio debe ser igual a la suma de las energías al final. Solo que ahí sí te garantizo que no va a ser tan exacto porque en el choque, a eso se le llama choques elásticos, va a haber pérdida de energía, que no es mucha, ¿no? Pero se va a perder algún tipo de energía. Más bien no pérdida, no hablemos de esa palabra, sino que ese tipo de energía se transforma en otra cosa, que es calor. Bueno, Mara. Bueno, profe, gracias. Pero sí, lo puedes hacer si quieres por separado o lo puedes hacer sumándolos, como quieras. Profe, entonces sí dejamos 3 nada más, ¿verdad? Sí, 3. Traten de buscar los que más den, ¿no? Pues Listo, hay que disimular el programa. Pero es raro, se me hace muy raro, la verdad. Bueno, que con unos funcione y con otros no. De pronto, no sé, sí debe ser como con el rango de las masas que uno coge, ¿no? De pronto puede ser. Ok, bien, entonces, perdón que me haya pasado 20 minutos. Muchísimas gracias por la atención, por las preguntas, por el interés. No se olviden que este ya es el antepenúltimo laboratorio. Ya nos falta una sola clase y terminaríamos, pues, por completo el laboratorio por este semestre.